Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a la casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, una bendición especial en este día lunes 8 de julio. Nuevamente, la palabra de Dios que llega a nuestra vida para alimentarnos, para fortalecernos en nuestra vida de seguimiento de Jesucristo nuestro Señor. Hoy el Evangelio según San Mateo nos habla acerca de la fe que tiene la persona, y por medio de la fe es que se hacen los grandes milagros. Todo milagro sucede por fe. Todo milagro, toda obra que viene de parte de Dios, pues ciertamente que sucede porque le damos la autoridad. Siempre les he dicho, mire, la fe es la autoridad que le damos a Dios para que actúe en nosotros. La fe es la puerta que se le abre al Señor para decirle: Señor, de aquí en adelante tú lo puedes todo. Y mi fe es grande para que tú hagas esa obra que tanto necesita mi vida. Tú me conoces, sabes que tengo momentos de prueba, de tribulación, de dificultad, de debilidad. Pero Señor, quiero que mi fe sea grande y que tú puedas actuar en mí, en la persona que me pide que ore por ella, que por medio de la fe, Señor, puedas derramar esa bendición especial, que brote del corazón ese amor sincero por ti, Padre Celestial, y te pueda recibir con alegría. Pues eso fue lo que pasó en el Evangelio que hemos escuchado hoy. Un hombre, un personaje que había escuchado hablar de Jesús, se acerca y se postra delante de él y ha escuchado lo que el Señor hace. Dice: Señor, mi hija acaba de morir, pero con que tú vayas a la casa y le pongas la mano en la cabeza, mi hija nuevamente vivirá. Y dice, Jesús se puso en camino y se fue con él. Cuando iba de camino, una mujer se atravesó en el paso de Jesús y había mucha gente, y la mujer cree, dice la palabra de Dios hoy, la mujer cree que con solamente tocarle el borde de su manto, ella se curará. Y efectivamente así sucede. Jesús se queda mirándola y le dice: Ánimo, hija, levántate, tu fe te ha curado. Son dos acontecimientos que nos relata el pasaje bíblico, dos acontecimientos para decir: el Señor hace la obra en aquel que lo busca, y que lo busca convencido que el Señor puede darle solución a esa dificultad o a ese problema que tiene. Pero no es una solución mágica como a veces creemos, sino que hay que de verdad ponernos en camino, hay que ponernos en tarea, incluso hay que a veces hacer algún sacrificio para recibir esa bendición de Dios. Lo digo por las personas que están consumiéndose en los vicios. Yo le pido a Dios que me cure de esa enfermedad del vicio, del pecado, pero hay que hacer todo lo posible para empezar a distanciarme, para empezar a curarme, para empezar a hacer las cosas al derecho como tienen que ser. Entonces, ciertamente, tengo fe, le pido al Señor, pero pongo de mi parte, doy todo lo mejor de mí para poder salir adelante, para poder lograr y alcanzar lo que tanto le pido al Señor. Por eso dice el dicho: a Dios rogando y con el mazo dando. Le pedimos a Él, pero también damos de nuestra parte para que Él haga la obra. Mire, lo mínimo que hicieron estos dos personajes es ir a buscar a Jesús. Es lo mínimo que uno puede hacer. Si uno quiere de verdad bendición para la vida, hay que salir al encuentro del Señor. Y cuando uno sale al encuentro del Señor, resulta que uno se encuentra con el Señor porque ya va pasando por el lado de su vida. El Señor ya va caminando por nuestro lado, y qué bueno es encontrarnos con Él. Eso le sucedió a este hombre. Fue hasta donde estaba Jesús y Él se va con Él. Él se lo lleva para su casa. Él lleva la presencia de Jesús al lugar donde está. Qué bueno que así podamos también llevar la presencia de Jesús. Y la pregunta que cabe para este día es: ¿será que yo llevo
a Jesús, llevo la presencia del Señor al lugar donde voy. Cuando he buscado a Jesús, ¿salgo lleno o solamente dejo a Jesús ahí en la Eucaristía, y en el lugar donde vaya, al culto, al lugar donde yo esté? ¿Será que solamente voy y me encuentro ahí con el Señor y después salgo a seguir mi vida común y corriente como si nada? No, la invitación es, si voy al encuentro del Señor, llevármelo para la casa, y ahí suceden grandes bendiciones. En la vida del creyente, en la vida de la familia del creyente, suceden grandes bendiciones porque está la presencia de Dios. Lo que nos relata el texto es que ambos, tanto la niña, que algún texto bíblico, otro texto bíblico dice que la niña tenía también 12 años. Ella nuevamente fue reincorporada, se le devolvió la vida. Esta mujer que padecía flujos de sangre hacía 12 años también, nuevamente se le restauró y se curó su vida. ¿Por qué? Porque se encontraron con el Señor. ¿Y por qué? Porque quisieron darle la entrada al Señor en su vida para que haya sanación y liberación. Entonces rogamos pues al Padre del Cielo para seguirnos encontrando con Él y que su palabra sea palabra de vida, de esperanza, que nos motive para cambiar. Cada quien sabe, cada quien de nosotros sabemos qué es lo que necesitamos cambiar y transformar en nuestra vida, cuál es esa enfermedad o ese pecado que nos hace daño. Pídele, confía al Señor, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, tú me creaste a tu imagen y semejanza, restaura mi vida y concédeme la gracia de tu bendición. Oramos pues por nuestros hermanos enfermos, por aquellos que nos piden oración. Siempre nos acordamos de ustedes, ahí en el lugar donde están, siempre los ponemos en las benditas manos de Dios y pedimos para que sea Él el que les conceda, si es su amor y misericordia, el don de la salud. Pídele con fe para que el Señor te cure, te sane y que el Señor haga la obra en ti. También oramos por aquellos que están en dificultades, problemas, en alegrías, en triunfos, que siempre vayan de la mano de Dios. También oramos por los que hoy cumplen años, una bendición especial, que sea el Padre del Cielo quien los bendiga, los fortalezca y los acompañe en todos sus proyectos. Y oramos también por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz del Señor. Acompañamos a sus familiares que hoy sufren la separación de ese ser querido. Dios los bendiga, los fortalezca. A todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.